¿Qué tal? Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Estamos aquí hoy en Radio La 22, en nuestro segmento semanal de hoy, Taylor's Version. A continuación, mi compañera Fernanda les comentará los integrantes de este nuevo segmento de hoy. Acompañada en esta ocasión de Leticia Neme, Luz de Martino, Sofía Bertolotti, Máximo Dorado y Abril Sequeira. Comenzaremos esta vez con mi compañera Luz, que hablará sobre su segmento de la muerte. Ahora voy a hablar de la muerte. Yo considero que la muerte debería ser debatida con los hijos, más si son niños, porque creo que ellos tienen la duda o el miedo de llegar a ese momento, lo imaginan, y les puede causar un tipo de ansiedad y no quieren charlarlo con sus padres porque no les da la suficiente confianza, y es un tema que los mismos padres no deberían de considerarlo tabú para poder hablarlos con sus hijos. Uno de los consejos, por así decirlo, es enseñarles a tus hijos cómo es la muerte en otros países, otros lugares, como por ejemplo en México, que se celebraba la muerte cantando canciones favoritas y preparando platos favoritos del difunto, cosa que no me parece razonable porque en ese lugar las festejan y capaz en el lugar en donde estás viviendo no se festeja así, no es lo mismo, es un acontecimiento triste y es un acontecimiento triste que no se debería de celebrar, por así decirlo. Pero por ejemplo en esas culturas también se tiene en cuenta a la muerte como una salida, un escape del alma del cuerpo terrenal, yendo a un mundo mejor. Bueno, pero mundo eso perfecto. no debería ser la manera de tratar, o sea, comparar la muerte en otro país no es lo mismo que como para que tu hijo se abra y te pregunte, porque no tiene nada que ver a cómo es ahí. Aquí por lo menos es un acontecimiento triste que todos van vestidos, por ejemplo, de negro para mostrar respeto. Hay una misa. En otros lugares no, aquí festejas y preparas los platos favoritos, cosas que aquí nada que ver. Y qué mejor que despedir a alguien que haciendo las cosas que más le gustaban en vida. Aquí se lo hace así, pero por la influencia de la religión en nuestro país. Vos fíjate, otros grupos dentro del mismo país lo festejan totalmente distinto. No es solo una cuestión de dónde vives, sino de tus creencias y tu cultura. Claro, pero aquí no está normalizado. O sea, vos aquí ves a alguien que ha muerto, fallecido por X motivo, tenía un accidente o no sé, era su momento de ir con Dios o algo por el estilo. Aquí vos no vas a ver que se están riendo. Aquí es visto como una falta de respeto en realidad. Y está bien, pero a lo que vamos también es que ¿qué le prefieres decir a un niño de 5 años que no comprende del todo el concepto de muerte? ¿Que no hay nada o que es una celebración? ¿Cómo crees que lo afrontaría mejor? Yo creo que no tendrías que comparar, o sea, o decirle a tu hijo, che, la muerte allá es así, de esta manera, porque aquí no es lo mismo. Capaz él tiene una idea de muerte aquí y por no preguntar a sus padres por no preguntarles a sus padres sobre cómo es la muerte ahí, se cierran en el consejo se cierran en el mensaje que les da a sus padres. No puedo. Se cierran en el mensaje que les dan sus padres de que la muerte es así allá y capaz confunden los conceptos y por no abrirse y preguntarle y ser sincero, honesto con sus padres, se queda con que la muerte es un acontecimiento feliz, que es un acontecimiento en el que puedes preparar platos favoritos de alguien, cantar canciones y puedes confundir al mismo chico que no tiene todavía la suficiente, no sé, apertura con sus padres, confianza para preguntarles, ¿entiendes? Y capaz va al colegio o cualquier otro lugar y dice, che, no, vamos a morir a alguien y tipo, ay, qué acontecimiento feliz, lo confundes. Cosa que obviamente va a estar mal visto, van a decir, bueno, estos chiquitos que sus padres festejan la muerte, es algo bueno, ¿qué? Claro, en ese punto hay razón. Siempre lo que los padres le dicen a los chicos influye en cómo ven las cosas y cómo se comportan. Me acuerdo que cuando era chico, mis padres me habían dicho de que la gente mala iba al infierno y la gente buena iba al cielo. Y yo me portaba mal en esa época, así que pensaba que me iba al infierno. Bueno, ahora también. Pero, obviamente después cuando creces te vas dando cuenta de las cosas. Pero, reiterando, ¿qué prefieres? Que un niño piense que la muerte... No la veo como una festividad, pero por lo menos que no algo malo, porque o sea triste. Claro, porque es algo que nos concierne. En realidad no nos concierne, porque cuando ella está, nosotros no. Pero a lo que voy es que es algo que es inevitable, nacemos para eso.
O sea, todos vamos a morir en algún momento. ¿Prefieres que lo vea como algo triste o algo malo o algo que va a pasar y que va a pasar? Yo Realmente creo que igual hay dos extremos. O sea, si mueres por injusticia o si mueres por enfermedad, Causa ¿entiendes? natural. Son dos extremos diferentes. Claro, bueno, sí. Uno sí, más sí. triste que el otro. Porque capaz que vos vas luchando largo tiempo con enfermedad y mueres y bueno, es algo bueno porque ya dejas de sufrir y todo ese tema. Pero si es por una violación o algo de eso, por Así, shock, ¿no? robarte, lo que sea. lo que sea, es como que sí, es más triste. Claro, porque a la larga no te preparas, es decir, naturalmente es la gente grande o gente vieja la que muere o deberíamos morir a esas edades avanzadas. Y sí es feo, siempre es doblemente más feo cuando muere alguien, porque aparte de que es injusto, es inesperado el momento. En cambio con un abuelo, por ejemplo, es como algo que lo vas asumiendo a la larga, a la corta. es triste. Claro, Más sí, si sí, alguien sí. muere de enfermedad, que básicamente lo que le queda, vive peleando para sobrevivir. Pero por lo menos te da la ventana a poder despedirte y decirle lo que piensas. Obviamente, pero a veces no es Sí, no, nunca algo es fácil. justo o Nunca es fácil. En ese sentido, no estamos preparados como tal para comprender la muerte como algo. no estamos preparados para comprar el momento. El momento es triste, pero después lo ves como que, bueno, sí, ha dejado de sufrir, Está en un lugar no mejor. sé, dependiendo de lo que crees, está en un lugar así, está en un lugar mejor. O no. Todo depende. Todo depende. Pero bueno. Ahora, vamos a hablar de Taylor Swift. No, de todas maneras yo creo que tipo volviendo a la celebración de los otros países, no es tan así, porque de la manera en la que vos le estás planteando parece que una persona muere y es festejada su muerte al instante. Lo que tienen sí es verdad, es una fecha Festiva. exacta, definida, en donde se conmemora a los seres queridos que han fallecido y bueno, se los recuerda de una manera linda, en este caso una de celebración, porque quizás no es no es tanto ver la muerte como una alegría, sino es más una conmemoración y una celebración hacia la vida que han tenido antes, no tanto que se han ido. Cada uno Sí, lo que han obviamente estado. en esos países tienen su propio luto y creo que no es tanto una festividad así con fin de celebrar la muerte y el que ya no estén, sino más celebran en una fecha exacta la vida que han tenido antes de irse. Y las cosas. Claro, pero respecto a los niños, eso. Y bueno, los ayuda a recordar a sus seres queridos No, de una pero buena si yo soy manera. un niño y tengo en mi mente a alguien al lado de que a tal persona fallecido, muerto, y yo tengo un concepto malo siendo niño, y tipo alguien viene y me da el ejemplo así, me parece que no, o sea, eso ya va por parte de la interpretación del padre de cómo quiere hablarlo con el hijo, porque a mí no me parecería como uno de los consejos que he anotado y buscado y me han aparecido ahí, era compararlo y decirle al hijo: mira, la muerte es así en otros lugares, no está bueno. O sea, estaría bueno enfocarse en la muerte aquí para ya explayarse en otros temas, ¿entiendes? La muerte en otros lugares. Es que en todo caso la muerte es igual en todos los lugares, lo que cambia es cómo lo recibe o interpreta Claro. la sociedad. Sí. Como ha dicho la Fer en México, sobre todo en esos países que conmemoran la muerte, me parece una buena ruta para los niños, sobre todo que por ejemplo de un niño que comparte con su abuelo y su abuelo fallece, esos días conmemorativos son un buen indicio para que el niño recuerde con alegría, o no con alegría únicamente, pero tenga esos buenos recuerdos que tenía con su abuelo, reviviendo las cosas que le gustaban o que hacían, y es algo bueno como para despejarse en ese sentido y pensar que la otra persona está en un Recordar lugar buenos mejor. momentos en familia. Claro, mismamente. son en familia. Una cena, por ejemplo, que era su favorita, y todos acordarte, no sé, una anécdota que tengas con esa persona, compartirla y bueno, reírte y... Por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, había, o sea, cada mes, cuando se cumplía mes, íbamos a visitarlo en el cementerio. Y obviamente que nos encontramos toda la familia, y después de eso, cuando terminaba la hora de todo, de rezar y todas esas cosas, íbamos a comer todos juntos. Era algo como que ya era rutina, cada mes, ir a comer asado toda la familia juntos. Eso también es como que... unificaba a la familia. Sí, no. Sí. Es que en puede ser eso, ¿no? es que en todas las puedes- culturas igual que así. sí. Pero también puedes separarlo.
también. Claro. Sí, si hay Sí, es codicia, verdad. avaricia, sí, Sí. puede Por separar. ahí sí es verdad, sí. Pero sí. generalmente, Codicia, avaricia. aunque encontrando coincidencias en las festividades allá y las de aquí es lo mismo. En un velorio, por ejemplo, si bien vas de luto y todo, a los velorios que he ido, la gente, los más cercanos sobre todo a esa persona, se ríen o comparten anécdotas de cosas que hacía. Por ejemplo, me acuerdo que una vez ha fallecido un amigo de mi papá y mi papá me contaba que el amigo le cargaba toda la tarjeta de la madre diciendo que la madre se iba a morir antes que él, y bueno, él ha muerto antes que la padre. Obviamente es algo triste, pero bueno, es una anécdota graciosa y mi padre era un íntimo amigo de él y lo contaba riéndose, obviamente. Después ya en el proceso del entierro y todo sí era como más serio, pero en los momentos previos y posteriores es como más suelto en ese sentido. No te imaginas lo que puede pasar. No, uno nunca sabe. No hay que... ¿Qué tema este, no? La muerte. No hay que subestimar a la muerte. Claro. Te puede llegar en cualquier momento. Cuando te Algo- toca, te toca. No Qué te feo toca. pensar eso, bro. Mira, si yo quiero ir al Terror. parque Ni te a vas a escuchar enterar. Taylor Swift. Yo antes con la estaba fe. re traumada con la muerte. Yo después de que empezaba a ver las noticias esas de que una vez una chica en la ruta la han chocado, o sea... Ah, sí. Saliendo Yo en boliche. pienso saliendo de las fincas ahí caminando y hoy me imagino, aquí muero. Literal estoy pensando todo el camino que ahí muero, digamos, que me van a chocar, o que me van a robar, que me van a llevar, que me van a cuando violar estás- y todo eso. Yo, claro, en una situación que te aprieta, por ejemplo, no sé, estás en una calle sola, tienes que caminar con el teléfono, ya estás pensando, me van a robar, me van a apuñalar porque me quieren robar el teléfono y yo Te quiero van a- pelear. A todos nos pasa, creo. Sí, ¿A vos te no, pasa? todos. Obviamente, sí, yo también soy muy miedoso a la hora de salir a la calle. El tema de que me roben o no sé, cualquier cosa. Te en pueden realidad. secuestrar cualquier cosa. Sí, Bueno, Sí, todo no. te puede pasar. Uno dice como que, che, no, compara la muerte en otros lugares como que es más peligroso. Por ejemplo, mi mami diciendo, no, yo no me iría a Estados Unidos ni en pedo porque ahí mira todas las cosas que hay, pero uno no es consciente de que También aquí te va a también pasa, pasar. pero a vos Sí, no te pasa, claro. efectivamente, y por eso no sos consciente. Todo radica en cómo manejan los medios la información. Por ejemplo, aquí si bien no pasan las mismas cosas que en otras partes del mismo país en el que vivimos, por ejemplo en Buenos Aires que hay mucha más delincuencia y todo, aquí siguen pasando esas cosas. Sí, pero Pero no lo Santiago muestran. no. Santiago igual no es tan peligroso. Sí, es más como otros tranquilo. lados, más tranqui. Por eso es cuando hay Asesinato. celebridades o hay, no sé, juegan partidos, fútbol, Boca, esas cosas, viene gente de otro lado y ve que es tan fácil aquí que roban posta cuando viene otra gente. Es como que, Claro, que lo justo ven en ese fácil a momento, Santiago, claro. entienden que pueden robar en cualquier lado, ve cómo va la gente con un teléfono así. Se Eso en confía. Rosario, ponele, No. o en Buenos Aires no pasa, ¿entiendes? En Es como Rosario, que sobre ahí todo. hay muertes, asesinatos, por Todos robos los días. miles de veces. Bueno, Rosario es una provincia lados. manejada Igual. por el narcotráfico más que nada. Aquí hay También. casos que son... Sí, pero por ejemplo aquí es muy raro en realidad que te lleguen a matar por robarte, no es algo que pase aquí. O sea, obviamente pasa, pero no es la misma frecuencia que pasa allá. Aquí hace poco que han asesinado a una chica en la parada del colectivo por robarle un celular en la banda. Se ha hecho noticia por todo lado porque como te digo, no es algo común aquí que para robarte te Aparte, aquí te maten. encuentran en el toque, capaz que en Buenos Aires no, y por eso Claro. hay más, que hay más. Aquí todos nos mucho más conocemos grande. entre todos. Claro, A muy los bien. ladrones, a los asesinos a las 2 horas, no sé qué, ya saben quién eran y dónde vivían. Claro. ¿Entiendes a lo que voy? Así que bueno. Ahora la cosa Quiero es que tirar un nos comentario, mantengan pero no lo ahí. voy a tirar. ¿Por qué? Tíralo. No, porque no tiene nada que ver con eso. Ah, Bueno, guárdatelo. Y lo dices después. Dios. Y iba a empezar Ahora con el tema de la continuamos con los corrupción. otros ya. temas. Sí, no es que... Bueno, podrías para, Ay, no. para el próximo programa. Sí, es que estás... Ahora podemos continuar con otro tema. No, yo digo de que no vas a estar en el próximo programa, ¿no? Uy. Se desvirtuado. No. Bueno, bueno, ahora podemos continuar con otro tema, ¿no? Hablar de algo más. Algo de más reciente, pero no saliendo de la misma muerte. Podríamos hablar, por ejemplo, de la guerra de... Bueno, no es una guerra como tal por ahora, pero la invasión de Rusia hacia Ucrania, en la que, bueno, las tropas rusas siguen avanzando sobre los territorios ucranianos, siguen reclamando lo que según ellos les corresponde y, como es costumbre, siguen aplicando sanciones de todo el mundo a Rusia. Lo cual, si me preguntas a mí, me parece algo injusto, pero a la vez justificado, porque las sanciones no son hacia el gobierno ruso, o sea, hay sanciones hacia el gobierno ruso, pero también hacia los habitantes de Rusia, que no tienen nada que ver. Como por ejemplo la descalificación de Rusia de las eliminatorias de la Copa del Mundo, que han descalificado la FIFA a la selección rusa del repechaje de la Copa del Mundo, que jugaba contra Gales o contra Austria, no recuerdo bien ahora mismo. Y es algo injusto porque los jugadores y el cuerpo técnico y todo no tienen nada que ver con lo que está pasando en Rusia, mandado por el gobierno, obviamente.
¿Qué opinas vos con respecto a esto? Bueno, que es algo que se puede explicar o justificar diciendo de que son presiones hacia el gobierno por parte de los externos, por así decirlo, por los terceros. Porque así la sociedad se va a poner más en contra todavía del gobierno. Ya está en contra, pero se van a poner todavía más en contra y se hace enojar. Sobre todo el fútbol, que es sobre todo el mundial, no solo el fútbol, que es un evento masivo y es el evento que más plata genera en todo el mundo durante un solo mes. Así que también es por ese lado. No solo eso, sino por ejemplo también McDonald's había cerrado todos sus locales en Rusia, dejando muchas personas sin trabajo y a muchas otras sin poder consumir las cosas de ahí, que bueno, no es algo primordial, pero te están quitando servicios, por decirlo de una forma. Que esto obviamente la gente, los habitantes no tienen la culpa, pero son presiones hacia el gobierno. ¿Qué opinas de la posición, de la postura de Putin? Y bueno, si lo vemos desde un punto de vista político, tiene sentido. O sea, todo se relaciona con todo, podría decirse. Porque Putin, a Rusia lo vienen aislando, por así decirlo, del mundo durante mucho tiempo, políticamente hablando. Que esto justifica las muertes, bueno, depende de cada uno, para mí no. Pero desde hace un tiempo ya que vienen aislándolo en las reuniones de países, en la ONU, no lo toman en cuenta y lo que mencionan. Teniendo en cuenta que ha sido la sede del Mundial de Fútbol 2018, Estados Unidos se enoja por esto porque ellos también buscaban ser la sede y destapa un montón de casos de corrupción y arreglos de la FIFA y muchas cosas relacionadas a corrupción. Y respecto a la frase el fin justifica los medios, poniéndolo en contexto de Rusia-Ucrania, ¿cómo lo explicarías vos? Y bueno, de que el fin justifica los medios depende del fin y depende de los medios que utilices para llegar a ese fin. Lo que quiere Rusia ahora mismo es, no sé si dominar el mundo, pero no un caso tan extremo igual, pero de cierta forma si llega a Ucrania lo lograría de una forma hablando subjetiva. Y Rusia ya controla el gas del mundo, de toda Europa, perdón. Del mundo también en realidad. Del mundo, creo. Sí, porque Argentina también le compra gas a Rusia, o Ucrania, no recuerdo bien. Si Rusia llega a recuperar los territorios que... Había escuchado, te interrumpo, Sí, está bien. escuchado de que Rusia no le quiere vender gas a Argentina, puede ser. Y por eso estábamos como... El gobierno y la sociedad rusa, los prorrusos, condenan a la Argentina o al gobierno argentino por por ponerse en contra de la invasión hacia Ucrania, puesto que Rusia lo ha ayudado anteriormente y Alberto Fernández, presidente de Argentina, ha mostrado relaciones amigables o amistosas con el presidente de Rusia, tanto con la venta de vacunas, por ejemplo, como con la sede de la producción de las mismas vacunas. Y bueno, el que ahora no lo apoya a los rusos se sienten traicionados en ese sentido. Y vos, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión respecto a la postura que tiene Alberto Fernández? Sobre que no está de acuerdo con ninguno, o sea, no elige a ninguno, por así decirlo, no se pone en el lugar de cada uno, ni a ninguno, digamos. Para mí, teniendo en cuenta la posición de Argentina, la situación actual de Argentina es lo mejor que puedes hacer. Porque, por ejemplo, si te pones a favor de Rusia, estás literalmente aislado de todo el mundo. Porque la mayor parte del mundo, o sea, los países más importantes del mundo, están en contra de Rusia, justamente. Y vos, estando en una situación de que sos un país pobre, que no tienes moneda extranjera y un montón de cosas más, que sobre todo dependes de la venta de tus producciones agrícolas y ganadería, quedas expuesto a que el mundo no te va a comprar. Y Rusia no creo que suplante a los 20, 30, 50 países a los que le vendes la materia prima. Y otra pregunta, pero yo no sé si esto es verdad o no, o sea, me lo han dicho, no sé si es cierto, pero, o sea, a ver, déjame pensar, déjame formular. Le han hecho una pregunta a Putin sobre qué es lo que si él sentía algo con todas las muertes que están sucediendo, el bombardeo y todo, si no le afectaba en algo, y él ha dicho, no sé si es verdad o no, pero me habían contado que ha dicho que bueno, que no le importaba porque él ya estaba por morir. No sé si eso es verdad o no, me lo han contado, pero nunca he investigado al respecto. La verdad no estoy seguro, no lo he leído en ningún lado, pero viendo cómo es Putin, que es una persona muy directa, podría tranquilamente decir que es verdad.
pero como te digo, no estoy seguro. Pero Putin es una persona directa de que si quiere hacer algo te dice que va a hacer esto, como ha admitido muchas veces que desaparece la gente que tiene que desaparecer, como el caso de la oposición del gobierno, que si bien no los ha desaparecido, los ha exiliado de Rusia, de la oposición del gobierno, perdón, y muchas cosas más. No es como otros, como lo comparaban por ejemplo con Hitler, decían que era el Hitler de nuestro siglo, que no sé si está tan alejado o no, habría que ver a futuro. Pero Hitler, por ejemplo, era una persona de que no te decía directamente lo que iba a hacer, sino como que lo chamullaba o lo ocultaba más con mentiras. En cambio, Putin no. Putin te dice, voy a hacer esto y esto y esto, y lo voy a hacer por esto. Así que bueno. Había una entrevista también que decía que, o sea, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania le había afirmado que tenía un cáncer. Putin, se habían hablado de eso, que tenía cáncer y que ya estaba en marcha un golpe de estado para destruirlo, digamos. Bueno, condiciones psicológicas y físicas, los dos eran, que estaba en el cáncer. Claro. Entonces estás diciendo que psicológicamente, no sé, lo afecta psicológicamente. El cáncer sí. Claro, como que puede ser que esto sea como una que a fin de año decisión, ya se acababa esto, digamos, esto de su plan, por así decirlo. Claro, ya él ya iba a estar re mal, poner algo así. Ah, por eso dices que Bob ha hecho todo esto que Igual, es incoherente. No, pues Rusia, Putin o Rusia, como quieran verlo, viene planeando esta invasión desde hace más de 20 años, prácticamente desde que se disuelve la Unión Soviética. Recordemos que Putin está en la política rusa desde el 90 y pico, si no me equivoco, de los años 90. Bueno, yo creo que lo hace ahora porque ya sabe que está mal, ponele, que en un hipotético caso que sea eso, no pasa nada, porque ya él se muere, o sea, es como que ser una persona egoísta, él se muere ahora y es como que me chupa. Sí, me acuerdo también que el profesor había dado el ejemplo de que en otros lugares era considerado delito, que tenía una pena lo que estaba haciendo, porque está totalmente mal, pero que él, como por así decirlo, se está muriendo, está enfermo, no recibe ningún castigo y capaz lo hace así Limitadamente. No sé, como que lo hace sin pensar, no le importa, no piensa en los demás. Bueno, en un factor político tan grande como es un país o un ente, estas cosas obviamente las hacen pensando, porque si lo hicieran sin pensar ya los hubieran bajado. Pero bueno, Rusia es un país que es uno de los 3 países del mundo, si no me equivoco, que podrían mantener una guerra contra todos los países del mundo. Es una potencia, boludo. Es una potencia económica y militar. Rusia, Estados Unidos y China son los únicos 3 países que podrían pelear contra todo el mundo. Bueno, y retomando con lo que dices de que había cometido crímenes que conllevan una pena, una condena, dentro de lo que es los conflictos bélicos o las guerras, los países tienen acuerdos entre ellos a lo que se considera crímenes de guerra, que son, por ejemplo, atacar a lugares donde hay civiles, escuelas o hospitales, por ejemplo, hospitales, o cualquier lugar en realidad donde haya civiles o una masa de civiles se considera un crimen de guerra. Es condenado. Claro, obviamente se condena como... Se condena, punto. Se condena. O sea, está matando a personas, incluso, por ejemplo, niños que tienen que escapar con sus mascotas. Cosas así, y sí, aquí Rusia no lo que ha hecho no está bien visto de ninguna manera. Ha bombardeado escuelas, ha bombardeado hospitales y ha bombardeado... ¿Estaciones también? ¿Puede ser? Aún así, el Zelensky ha dicho que no va a dejar que Ucrania se apropie de... que Rusia se apropie de la victoria sobre el nazismo. Como que de eso... corta. No, se corta. Ajá. Como que dice que no se va a apropiar de lo que están luchando, digamos. Yo estoy viendo todo. Rusia no se va a apropiar de lo que quería, de que no quería. Me olvidó. Tenía un buen argumento y me olvidó. Perdón. No, ya estoy mirando, no quiero hablar. No, hay que tirar otra cosa. Ya hablo un montón yo. Dale, habla, boludo. Pero vos no hablo nada. ¿Cómo que no? De la política, ¿no? No. Yo concuerdo totalmente. Yo no hablo lo que no sé. Bueno, ¿verdad? Y chicos, yo tengo Hablemos miedo. de las fake news. Tengo mucho miedo. Y bueno, retomando el punto de la invasión, Rusia lo que busca obviamente es retomar los territorios que eran de la Unión Soviética, y más allá de los territorios, que en realidad no creo que es algo que importa, busca los recursos estratégicos que posee Ucrania, que es así como las plantaciones de trigo, las reservas de gas,
y las las plantas nucleares que posee, que en el mundo de 10 que hay peligrosas por decir un mundo, en Ucrania hay 5. Yo Es también. un índice muy alto. Y esto también impide el avance de las tropas rusas. Por ejemplo, Ucrania puede hacer detonar estas plantas nucleares, dejando inhabilitado toda la zona, por ejemplo. Yo también había visto y leído sobre, o sea, es algo que habían dicho, nadie ha confirmado, de que iban a tener una reunión Putin con el presidente de Ucrania para llegar a un acuerdo. Creo que no han tenido el acuerdo. Sí, ¿verdad? realmente no sé. llegaron a un acuerdo, ¿no? O yo creo, yo no he leído más No, respecto por ahora sobre no. que realmente se hayan Se juntado buscaban en acuerdos, acuerdos, porque pero no me parece igual. casi todos los acuerdos concluían en que el presidente iba a ser elegido por Rusia o iba a estar posicionado por Rusia. Como tenían antes de Zelensky, que es el actual presidente, anteriormente era un presidente pro-ruso, que ayudaba al gobierno ruso, obviamente, y en esos tiempos no había conflictos Ucrania y Rusia. Pero bueno, esto es un tema que crea muchas posiciones y muchos debates. Yo creo que esta guerra igual amenaza a todo el mundo entero, ¿no? ¿No? Sí y no, es decir, el mundo está expectante de lo que vaya a hacer Rusia, pero Rusia también está expectante de lo que va a hacer el mundo. Todos esos países tienen armas o bombas lo suficientemente fuertes para matar a 10.000, 15.000 millones de personas, y en el mundo solo hay 7.000. Es decir, en ese sentido hemos llegado a un punto tan alto de la balística, armamentística, que los mismos países se tienen miedo entre ellos porque pueden destruir todo en un segundo. los países que están a favor de Rusia, que eran porque, no sé, es como unos grupos que se tienen que formar. O sea, ¿qué opinas vos al respecto sobre que cada país tiene que decidir, che, yo estoy de acuerdo con la postura de él, estoy de acuerdo con la postura del otro país, que no me parece la guerra la mejor forma de llegar a un fin? Ajá. Pero en realidad Obtener lo que quiere, simplemente. cada país tiene sus aliados históricos, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo puede ser Estados Unidos e Inglaterra, o Rusia y China. Son posiciones políticas que se toman en relación a la ideología de cada país. Vos te fijas la política en Estados Unidos y en Inglaterra, y son bastante similares en ese sentido, así como ves la de Rusia y la de China, y también son bastante similares. Se tienen eso como para generar más poder de su propia ideología política. Claro, como no faltar el respeto sería, básicamente. Claro, o sea, para estar con Porque gente. imagínate, tienes una ideología parecida y no apoyas ese país. Es como si- una falta de respeto. Y bueno, todo eso ocasiona peleas fuertes en la familia, claro, porque todos tienen posiciones y opiniones diferentes. Entonces creo que no es para nadie algo novedoso que todos no nos gusta hablar de política en la familia, porque saben todos que Termina en comienzan, pelea. claro, que terminan en peleas fuertes, y los padres, la mayoría, como que imponen sus pensamientos políticos a sus hijos y Y no dejan crear su propia ideología, por así decirlo, lo que a ellos Claro. les parece más Les impone. correcto. Es como Claro. que los hijos siempre tienen que pensar lo que los padres piensan, tienen que estar de acuerdo con los padres. Es como Eso. que Lo desde mismo pasa muy en la chicos, religión. Claro, también religiones, religión equipos de y fútbol y política. todas Son tonteras, temas- siempre es como que vos tienes que ser lo que tu padre sea. Pero Sos de eso- Boca, padre vos sos de piensa. Boca. son Eso. temas que se esquivan, ¿no? O sea, la mayoría de los jóvenes se esquivan solo por no tener bardos con los padres. por los Claro, pero hay padres. personas que lo toman muy en serio. Muy o sea, en que no serio. es una conversación, Claro. sino esto es una pelea Una a muerte pelea. directamente. Es lo que yo creo, porque yo creo que es así, yo digo. Y listo. Y no hay punto. puedes o sea, pensar no puedes diferente. pensar otra No puedes cosa vos. pensar. También pasa con la comodidad LGBT. No, eso es un tema sí. muy fuerte, que parece que es superado, pero No, punto no. débil. Parece superado por la sociedad, pero no. Es algo que sigue existiendo y va a seguir existiendo, seguimos así. Sí, pero escucha, vos ves que ahora hay información por todos lados, es como que está muy Obviamente, bueno el tema. casa, chicos, cada vez que nos juntábamos, porque bueno, mi hermana vive sola ya con su hija, nos juntábamos todos a comer y los almuerzos y las cenas siempre terminaban en pelea. Era quilombo, Ay, sí. sí. No se hablaban después, se mandaban en la mierda. Eso ya es tomarlo muy en serio. Claro, pero eso Pero a también un va por la extremo. religión, ¿eh? La religión, la creencia. O sea, por ejemplo, está Dios, el dicho,
el famoso dicho que te dice cualquier persona adulta, como que el hombre está hecho para estar con la mujer y la mujer con el hombre. O sea, esto te lo desmiente cualquier persona de la comunidad LGBT, como que aparte ellos no tienen el poder de hacer menos al otro por sus creencias, por cómo lo ve la vida, ¿entiendes? Pero también hay que tener en cuenta no solo, a ver, naturalmente hablando, si el hombre está hecho para estar con la mujer, eso no significa que no puedan juntarse hombres y hombres o mujeres y mujeres o lo que sea. Pero hay que verlo del otro lado. La gente grande no tiene tanto que ver la religión como tal, sino más bien la crianza de las personas. Yo espero que lo que has dicho al principio lo digas biológicamente. Sí, obviamente. ¿Por qué metimos ese tema? Sí. Es que él ha dicho, escucha, él ha dicho que el hombre está hecho para estar con la mujer. Yo quiero creer que lo dice biológicamente, Obviamente, no lo dice porque no. dice la Biblia. No. Si Porque analizamos, ahí es que sí, si analizamos las especies como tal, ¿no? El hombre es una especie en sí, pero si lo analizamos en todas las especies, el macho está hecho para estar con la hembra o viceversa. Eso no significa, como te digo, que no se pueda relacionar, no se pueda tener relaciones o cualquier cosa con personas de tu mismo sexo. Y no es algo que se tiene que condenar, ni que se tiene que censurar, ni nada por el estilo. Es algo que está bien y que se lo tiene que aceptar en la sociedad y respetar, más allá de todo. Volviendo al punto de las discusiones familiares y todo eso, en mi opinión se basan más que nada por el fanatismo que hay y la incapacidad de aceptar o recibir otras opiniones. Sobre todo en el fútbol, en la religión y en la política. Creo que son los 3 puntos más. Siempre cuando vas al mundo te dicen: no hables de fútbol, no hables de política y no hables de religión, porque siempre son temas polémicos, porque por más allá de que vos obvíes una cosa hay otras personas que no, o que opinan distinto, y siempre se generan esas polémicas, sobre todo con la religión, porque va más allá de todo y es más parte de la identidad de cada individuo. Igualmente, o sea, De la religión. que hay personas que con el saber o con lo que le dice la otra persona, por ejemplo, adulto mayor, que sea padre, les da, no sé, por así decirlo, un buen argumento de lo que cree, de lo que él piensa, de lo que piensa, sí, su creencia al respecto. No sé, se informa a través del televisor, por ejemplo, y él se lo cree tanto, o sea, claro, que les inculca eso como que algo es lo valioso, único. che, es un saber, y vos dices, me cierro, no quiero saber más sobre otra cosa, no quiero enriquecerme de conocimiento, por así decirlo, y bueno, voy a opinar igual, porque me parece, no sé, lógico, Es que eso porque se escucha bien. Es que en eso también se basa el fanatismo, el cerrarte en que lo tuyo es lo único, es lo mejor, y etcétera. Y es una mirada obviamente errónea. Por más que, hablando hipotéticamente, tengas razón en tu tema, está mal, porque tienes que comprender las otras situaciones, las otras miradas, para poder llegar a entender por qué la tuya es la verdadera, o la correcta, o como lo quieras ver. Pero bueno, nadie es dueño de la verdad y tampoco puedes decir eso. O sea, como que lo Claro, mío es pero mío o sea, lo mío es verdad y lo tuyo no. Lo relaciono con el hecho de que vos has dicho que hay personas que no se ponen a, no sé, investigar buscar sobre más información. otra postura de otra persona, ¿entiendes? O sea, yo te estoy diciendo como que para algunas personas seas consciente de lo que estás diciendo. Bueno, para mí se escucha bien lo que dice y yo decido no investigar al respecto, cosa que está mal, Sí. porque vos tienes que investigar para crear tu propia ideología, obviamente, para Pero saber vos también y no hablar. Tampoco, volviendo al tema de la gente vieja que has dicho hace rato, que son los más cerrados, esto para mí es un estereotipo erróneo, porque por ejemplo tengo mis abuelos que de 4, 3, uno solo es cerrado por decirlo de forma y 3 son abiertos en ese sentido, no están en contra ni nada, lo entienden. Como te digo, no es cuestión de informarse, o sea, ahorita lo mejor es informarte, buscar información, pero no es cuestión de eso, sino más que nada de aceptarlo, o ni siquiera aceptarlo, respetarlo, o por lo menos guardarte. Vos puedes pensar diferente a eso, por ejemplo, puedes pensar que está mal y puedes decir, y simplemente no lo digas y ya está, aceptarlo y no ataques a la otra persona. Sí. Comiencen a hablar. ¿Y se puede decir? Decilo. Che, ¿Qué opinas vos sobre Pausa. esa youtuber Pausa. que le han preguntado qué es lo que opina? Ella es creyente en Dios, ¿no? Ella, y bueno, le han preguntado qué opinaba sobre la comunidad LGBT y ella ha dicho, ha hecho el comentario como que lo tolero. Y muchas personas que son parte de esa comunidad han saltado a decir que no está bien decir eso. Que es como aguantarlos o algo por el estilo. Porque no he me visto queda muchos otra. videos, claro. Para mí está errónea la mirada esa. Para empezar, la comunidad LGBT no es una orientación sexual ni nada por el estilo, es simplemente un colectivo, un movimiento colectivo que generalmente se utiliza para fines políticos.
En la mayoría de los casos, no en todos. Obviamente te puedes sentir partícipe de eso. Y otro punto, el remarcar que es creyente en Dios, para mí también es un estereotipo que hay que acabar. Yo no creo en Dios, pero veo mucho odio también entre los dos, ¿no? Entre los dos bandos. Hacia el otro, porque ellos porque son gay, vos porque crees en Dios. Conozco gente que es religiosa, creyente, mis abuelos por ejemplo, que no tienen nada en contra de la gente homosexual o transexuales o lo que sea. Pero volviendo al tema de tolerar, no me parece mala su idea, o sea, lo que ha dicho, pero por el hecho de que no tienes que obligar a alguien a que acepte, que le guste algo, que lo apoye incondicionalmente. Simplemente buscar el que no lo ataque. Porque, o sea, a vos no te afecta de que, por ejemplo, yo no te apoye, pero sí te afectaría que yo te ataque. O tienes que buscar que la gente tolere o respete las otras cuestiones. Claro. Que ella piense que esté mal o lo que sea, y que además, a pesar de eso, lo respete. Me parece un punto fuerte de ello, o sea, algo bastante maduro de su parte, el hecho de que no te guste algo, pero no porque te guste atacarlo. Siento que es una mirada acertada en ese sentido, de no atacarlo por el hecho de que no te guste, sino de respetarlo. Iba a decir algo muy estúpido. No lo quiero decir. Decirlo. Es que, mira, yo no tengo conocimiento, yo no he leído la Biblia, ¿no? Nunca, jamás he visto sobre que en alguna parte de la Biblia se hable sobre esto. ¿Ustedes sí o no? Porque en todo caso, si hubiese, ahí ya podemos debatir sobre que la Biblia ha sido supuestamente, o como se dice, inspirada por Dios. O sea, como que Dios ha elegido a esa persona para redactarlo en papel, y si lo dijera, es que sí es así. ¿No has escuchado? Las personas, Biblia, hay muchas versiones de la Biblia. No, eso es una mal comprensión del tema. La Biblia ha sido inspirada por Dios hacia el hombre. Ha sido escrita por muchos hombres a lo largo de toda la historia de prácticamente la religión. Obviamente, Bueno, te he dicho que yo no sabía sobre eso. No, está bien, pero te estoy explicando bien el tema. El Dios inspira al hombre a escribir la Biblia. O sea, el hombre que escribe la Biblia es inspirado por Dios. Sí. Pero eso se dice. No, bueno, sí, obviamente. Porque no. vos has dicho recién que no eras creyente. Sí, no, yo no soy creyente, pero me interesan mucho las diferentes culturas y las religiones. Me resulta un tema bastante lindo para estudiar. Pero volviendo al tema, la religión... Perdón, en la Biblia no recuerdo si se menciona a Dios, a los homosexuales, perdón. Pero si evaluamos más a Dios como tal, Dios es amor. Es lo que nos inculcan desde siempre. Si sos creyente es lo que dices. Eso también es otra postura. Claro, no, Amor, pero sí. Amor, no. vos amas a las personas. O a no las amas cosas. a un sexo. Bueno, pero en este caso... Bueno, pero a lo que voy, ¿por qué Dios condenaría a los homosexuales o a las personas que les atrae la gente de su mismo sexo si Él mismo perdona a los ladrones o a la gente que era mal vista en esa época? ¿Por qué en esta época no es así? No sigue la gente lo que dice su propio Dios, su propia creencia en ese sentido. Pero como te digo, es más de la... Pero eso es por la iglesia. Claro, Más por obviamente temas de la iglesia. no es lo mismo la iglesia que Dios. Son dos cosas totalmente distintas. La iglesia busca representar a Dios en la tierra, Pero no lo hace. busca representar un ser perfecto siendo nosotros imperfectos. Nunca lo vas a conseguir. Vos sabes que te iba a meter el código de Da Vinci, pero te voy a matar. No tengo idea del código Da Vinci. Código Da Vinci, boludo. El código que es como... Bueno, hay una historia, supuestamente es una película, ¿no? El código Da Vinci es como... No. El código Da Vinci no creo que sea un tema para hablar ahora porque es muy extenso y va a mucho debate. Volvamos a lo simple, como la carrera musical de la gran Taylor Swift. Por favor, un aplauso para Fernanda. ¡Aplaudir! Fer, te damos introducción a vos, que venías preparando tu tema hace ya varios días con ganas de hablar de esta gran artista como es Taylor Swift y de su discografía. Como lo que siempre dices que ella es la industria de la música, bueno, te damos voz ahora. Convencenos. Convencenos de que es así. Es que es así. Tendrás razón. Mira, la verdad que yo no la conozco a Taylor. Taylor. Ni siquiera sé el nombre, entonces. No, Contame de ella, porque no tengo idea. No. Una sola vez. yo le escucho. Aprovechando este momento, hacemos un corte comercial para anunciar a uno de nuestros patrocinadores del día de hoy, Papel Higiénicos Alicia. No te raspa. Te acaricia. No sé, Leti, yo no creo que la carrera tenga nada de simple, como ha dicho Máximo. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué piensas que la carrera de ella ha sido simple?
¿Por qué hablas Hace como si varios hubiera años terminado? está. No, bueno, no estoy diciendo que ella terminó su carrera, pero está diciendo que ha sido muy simple cuando le han pasado muchas cosas en su vida. ¿En qué momento dices sí? Has dicho que es muy Sí, simple. has dicho. Ahora vamos a pasar a un tema más simple como la carrera de Taylor Swift. Sí, que eso es que Porque no igual- es igual de importante. No. No, pero ¿qué podemos hablar de la Está carrera de minimizando. Taylor? Pero ¿por qué no gustos. hablamos de un artista que escriba sus propias canciones en vez de ella que paga ¿Qué te para que le pasa escriba con las Taylor? canciones? Tiene un problema con Taylor. Hoy está Taylor hater. Ah, pero después todos los días escucho Claro. Taylor. Después encerrado en el baño. En secreto. Nadie se entere. Bueno, ¿qué podemos contar de la carrera de Taylor? Es muy larga y extensa. Y llena incluso de Altos ¿Cómo y se llama? bajos. altibajos y de controversia más que nada. Mucha controversia. Todo comienza obviamente en el 2009. Pero ¿podríamos hablar de eso? Habla. ¿Qué ha pasado en la Infórmame, mantenerme al tanto. Argumentá. Argumentar. En el 2009, Taylor Swift, a sus 19 años, ha sido nominada al premio del mejor video musical ¿Con qué canción? ¿O qué video? con You Belong With Me, con el video musical. Ay, sí. Bueno, Sí. resulta que en esa misma categoría estaba nominada, creo que Beyoncé. Bueno, Sí. y bueno, sabemos que si vamos a hablar de Taylor Swift, la que ha ganado ese premio ha sido Taylor Swift. A sus 19 años, bueno, ella ha subido obviamente al escenario. Porque es un gran recibir mérito ganar un premio Claro, tan sí. importante. a tan corta edad. Y con una carrera tan corta en Sí. ese momento. Cuestión. Taylor Swift sube al escenario a recibir su premio con una gran felicidad. Imagínate, sos una artista de 19 años Artista nueva. claro, nueva en La industria de la música. claro, en un lugar tan alto de la industria. Y ha sido comparada con una de las Mejores de claro. la historia, como puede ser Beyoncé. Que hasta Claro, creó Ya ha un sido Exactamente. Beyoncé. Beyoncé. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, sí, todo bien, Taylor gana el premio y sube a recibirlo. El artista Kanye West, conocido por rap hace bastantes años, más que nada en Estados Unidos. Un artista viejo en el sentido de Sí. una carrera extensa, con reconocida. Popular más que nada en su propio país y bueno. Popular más que nada en su propio país y bueno. Si bien Taylor Swift a estas alturas ya estaba bastante globalizada, no competía, eso es verdad. Kanye West sube y le saca el micrófono a una Taylor Swift, reiteramos, de 19 años, y le dice, espera, Y lo que no ves. Ahora no has dicho que él ha subido. Sí, se ha dicho, a su video y lo Sí, tomaron. perdón, no sé si se interpreta eso. Subido Bien. así. ¿lo vuelvo a decir? Se le Sí, subió. bueno, él ha subido. Entonces, Kanye West se sube a este escenario, entre medio del público, obviamente, él era un espectador en este caso, no estaba recibiendo ningún premio ni tenía por qué estar ahí. Claro. Él sube y le saca el micrófono a la Taylor, que reiteramos, tenía 19 años, estaba bastante contenta, me imagino, estaba Con un ganando. gran premio como ese. Sí, Siendo- era un premio importante dentro de todo, en la industria, ¿no? Kanye West le saca y dice, Taylor, te voy a dejar terminar, o sea, lo que estás diciendo, pero Beyoncé tuvo el mejor video del año. A lo que, la verdad, es muy mal gusto, porque ¿para qué? Le ¿Qué incomodó gana? totalmente. Exactamente. A todos, no solo a... Sí, Sí, tanto los espectadores como ella misma. Y a Beyoncé. Me hace acordar Sí. al cachetazo de Sí, Will de Smith. Will. Ah, Polémica. Ha sido algo así. Sí, más o menos. ha sido obviamente muy incómodo y... Innecesario. Exactamente. Y obviamente el público ha tenido su reacción negativa por su parte, han abucheado obviamente a Kanye West. Cosa que nos enteramos años más tarde que la reacción de Taylor ha sido bastante triste, ha sido muy triste porque ella explicaba que siempre ha sido una persona que
que vivía de los aplausos de la gente y que eso es lo que hacía feliz y lo que la elevaba. Y ella no había recibido nada más que eso en toda su vida. Y que de la nada tener a toda esa gente abucheando, ella pensaba que eran para ella los abucheos y es bastante triste. Como es horrible. Imagínate un artista de tantos años que venga y te diga, vos que recién estás empezando, Claro, que en vez de alguien motivarte, más, te sí, diga, alguien "No, más che, merece este premio". La otra se la Y merece. encima teniendo en cuenta también que Beyoncé es una artista mucho más conocida que Kanye West en ese momento, vaya, el día de hoy también. Ya ni lo conocía, Kanye West. O sea, lo que no, pasó con no es Taylor. un artista que ha logrado explotar fuera de su propio país. Pero volviendo al tema, Beyoncé también, que es una artista con una gran carrera y un gran talento, obviamente, decir que ella se lo merecía no es denigrarla, pero es como bajas mucho a Taylor en ese sentido. Minimice su esfuerzo. Y tampoco creo que Beyoncé haya estado de acuerdo con lo que haya dicho él en ese momento, No, porque no es una persona como él en ese sentido. Yo no tengo conocimiento sobre cómo reacciona el público. ¿Vos, Fer, sabés? Así, ¿me informas? Y bueno, obviamente todos han usado la razón, digamos, y la culpa se ha considerado que la culpa era la de él, digamos, que el que ha estado mal ha sido él. Lo único que yo decía de Taylor, que ha sido algo muy triste para ella, porque es algo que ella ha nombrado, que ha sido una experiencia muy, muy fea para ella, comenzar así en la ¿Sabes industria. si ellos ya no tienen relación actualmente o cómo? O ha pasado algo Sí, más entre claro. ellos. Incluso esta controversia ha seguido hasta el año 2020. Sí. O sea, ha seguido hasta, imagínate. Hasta hace 2 años. Sí, 2 años. Más de 10 años peleó. Sí, 11. más de, algo sí. así. 11. Más de 10 años con una controversia. Incluso hay cosas que pasan después, las que nos podemos ir explayando a medida del programa, pero hay cosas que pasan después que, o sea, que forman cierta parte de la carrera de Taylor, porque luego de una controversia ella sube y cambia su estilo para otra cosa. Y bueno, es bastante importante el factor Kanye West en ese sentido. Pero lo bueno es que la reacción del público ha sido negativa hacia su parte y les ha parecido muy respetuoso. Y no se le ha condenado a ella por ser una cantante más joven en el sentido. No se le ha dado la razón a Kanye West porque no la tenía. Dale. No se le ha dado la razón. No. Lo bueno, como digo, es que no se le ha dado la razón a Kanye West por ser un artista más experimentado en ese sentido, porque es algo a lo que en otros ámbitos, por ejemplo, si es algo que se hace, de que si alguien experimentado dice algo, como que se lo toma como una verdad. En este caso no, siento que el público ha reaccionado bien, de la manera correcta, y no solo el público, sino la gente en general. Pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Un gusto tenerlos aquí hoy en este programa. Nos vemos la semana siguiente. Los esperamos encontrar en el próximo programa de Radio La 22. Muchas gracias por acompañarnos hoy.